Rolling Rockin' Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan, porque el rock tiene un pasado. Su amigo Afaba Fraxa les da la más cordial bienvenida a un episodio más de esta serie, al episodio número 28. Una serie en la cual, pues, hacemos algunos comentarios, hacemos un pequeño viaje acerca de la historia del rock and roll en México y algunas anécdotas del rock internacional y nacional, por supuesto. Bueno, siendo hoy viernes 2 de julio de 2024, pues comenzamos esta nueva aventura. Y el día de hoy, pues vamos a hablar así rápidamente acerca de la historia de aquellos días de radio. Exactamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se fue gestando la cuestión de la radio en nuestro país y el papel que jugó el rock en ella. Pues vamos a comenzar comentando que antes de la aparición de la televisión, la radio pues era ese instrumento con el cual la gente tenía para divertirse, para estar en familia, para enterarse de las noticias, para pasar el rato. Sin embargo, ya con la aparición de la televisión, pues podría haber parecido que todos esos años de la, o esos, sí, esos años del programa de radio de la hora azul iban a aparecer la hora gris, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasó? La radio poco a poco supo adaptarse a todos los grandes cambios que trajo la televisión. Y pues bien, vamos a ver que hasta entonces, ¿qué música era la que se escuchaba? Los géneros que más sonaban, pues hasta entonces era los boleros, la música tropical, la música ranchera, las grandes orquestas. Ujú. Y pues era lo que más estaba en el gusto de la gente. Sin embargo, poco a poco el naciente rock and roll pues comenzó a moverles el tapete a todos estos ritmos. Vamos a ver que a inicios de los años 60 la radio pues comenzó con fuerza porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a autorizar 45 nuevas radiodifusoras. Tenemos que para 1961, y pues gracias a la calidad del sonido de FM, porque solamente existe el amplitud modulada AM, bueno, con el FM, va a aumentar rápidamente el número de radioemisoras que lo van a utilizar. Va a haber emisoras que van a estar tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Ahora, vamos a ver que durante este tiempo van a operar 337 estaciones comerciales, 20 estaciones comerciales de onda corta, 6 estaciones culturales en la banda de AM, 5 estaciones culturales en la onda corta y 19 estaciones comerciales independientes en frecuencia modulada. Poco a poco la radio va a comenzar a ir tomando fuerza. Recordamos que bueno, la televisión estaba haciendo lo suyo, era una gran novedad que pudieras ver imágenes, que pudieras hacer transmisiones en vivo. Entonces, no, vamos a decir que hasta entonces el arma de la cual disponía la radio era la voz para poder transmitir, porque la televisión tenía voz e imagen. Entonces tenía que ser su mayor esfuerzo y supo irse adaptando. Bueno, vamos a ver entonces qué música se escuchaba en la radio. Vamos a ver que aunque existían las estaciones que promovían el rock and roll, pues al principio no eran muchas. Uh-huh. Eh, ya que, pues vamos a ver que mucha gente no se identificaba mucho con el rock. Incluso había jóvenes, sí, jóvenes, que no les gustaba el rock, ya sea por prohibición, ya sea por propia voluntad, no se sentían muy atraídos hacia ese género y pues todavía eran por la tradición familiar, a los boleros, la música ranchera, bueno, cuestiones que hoy día pues podemos seguir
viendo que no, por ejemplo, hoy en día no a todos nos gustan todos los géneros. Y siempre tenemos ahí algunos, dos, tres, ahí, por ahí en especial. Aunque hay gente que dice que le gusta de todo. Yo en lo personal no lo creo. Dice, ay no, ¿qué escuchas? Ay, yo escucho de todo. No los imagino a todos escuchando música clásica, ¿verdad? O canto gregoriano. Ajá, entonces, no. Podemos ser tolerantes a escuchar algunas cosas, más cuando no tenemos, te invitan a una fiesta, no vas a obligar a la gente a que escuche lo que tú quieras, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, todos tenemos una música en especial que te gusta, aunque puedas escuchar de todo. Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo escuchar música de banda, sí, corridos tumbados, también, si quieres. El pop de ahorita, muy bien, pero no son mis favoritos. Tampoco voy a decir, es que estos mendigos ritmos son feos, son X. No, 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 porque pues los gustos son relativos y estamos en otra época. A mí, por ejemplo, lo que son de mis gustos, pues sí es rock and roll, todo lo que fueron baladas, todo lo que fueron música tropical de los años 50, 60, 70. Vamos a hablar también de la música ranchera, los boleros, eso es lo que a mí me gusta. Y admiro cuando ha habido en ocasiones grupos de chicos o chicos y chicas individuales que han sacado música de antes y la han reinterpretado. Dices tú, wow, muchos de ellos con un gran talento. Pero bueno, continuamos. ¿Qué había hasta entonces de música de moda? Pues por mencionar algunos, tenemos a la Sonora Santanera, con su vocalista estrella, la Chamaca de Oro, me refiero a la señora Sonia López, con El Ladrón, que fue un gran éxito, o la Sonora Santanera con La Boa. Tenemos a, por ejemplo, Lobo y Melón, con su rola Malebatista. Tenemos al internacional Ray Conniff, que donde sonaba donde quiera. Por ahí se han de recordar algunos. Todavía hasta en los años 70, 80, a mí me tocó allá por los 80, todavía a mediados de los 80, que por ejemplo en las tiendas departamentales, en algunos centros comerciales, escuchabas esa música. Yo recuerdo cuando iba a San Luis Potosí, allá a ver a una tía, que íbamos de vacaciones, me gustaba ir a la comercial mexicana y me gustaba el hecho de que te ponían música y que siempre era Ray Conniff. Estabas tú comprando y escuchando música de Ray Conniff. Era algo normal, algo común. Y hasta entonces era lo único que se podía escuchar. Sí se escuchaba el rock, pero pues muy poco. Vamos a decir que de cada 10, pues 2, 3 rock and rollitos, como les digo, así, y de lo más comercial. Ahora, vamos a ver que ya llega 1963 y 1964. A partir más o menos de mediados del 63 en adelante, las estaciones de radio le empiezan a dar más importancia al rock. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que ahora sí va a haber muchos jóvenes que se van a interesar por el rock y unos no tan jóvenes también que le van a entrar a la onda comercial del rock and roll, ya sea por gusto, por escucharlo, ya sea por interpretarlo. Y tenemos que en este tiempo pues van a aparecer más estaciones de radio que van a empezar a hacer popular el rock and roll. Y en 1964, pues algo también aquí importante, muchas radiodifusoras por ahí comenzaron a poner no solamente la rolita en español, sino su versión, o mejor dicho, el tema original en inglés. Y es ahí hasta entonces cuando empiezan muchos a despertar. Porque hasta entonces había gente que creían que las canciones que se escuchaban de rock and roll en español eran composiciones propias hechas aquí en México. Popotitos, el rock de la cárcel, la flaca Sally, Viva Bulula, Agujetas de color de rosa. Era poco lo que se escuchó, poco lo que se hacía aquí en México de letras originales, ya sea porque las disqueras
pues no confiaban en las composiciones propias, sino que pues iban al lado seguro, ¿verdad? El lado seguro es mejor. Agárrate cuáles son los primeros 10 hits que están pegando en Estados Unidos, hazme una letra al español y tú sabes que va a pegar porque va a pegar. Y de hecho, así fue. Pero a partir de 64 se comienzan a escuchar los temas en inglés y en español. Y tristemente, pues sí, fue bueno por una parte porque se da a conocer la música, el rock, las baladas. Sin embargo, también, pues creo yo que se le dio un golpecillo ahí en el pie al rock. ¿Por qué? Porque la preferencia de la gente, muchas personas, muchos chicos y chicas empiezan a optar por ver las versiones, preferir las versiones en español. Pero bueno, siempre en todo avance tiene que haber un sacrificio y vamos a ver que algunos artistas de ese tiempo que pegaban duro en la radio, tenemos a un clásico, Enrique Guzmán, los Tin Tops, Rocío Dúrcal, Angélica María, Alberto Vázquez, entre otros solistas. Sin embargo, también, aunque todavía se siguen escuchando los clásicos de Agustín Lara, de La Santanera, por ejemplo, ¿quién otro podría ser? El señor El Piporro, Eulálio González, pero ya comenzaban a caer, a caer, a caer dentro de las preferencias de la gente. Y toda esa música, Agustín Lara, María Victoria, comenzaba a quedarse solamente en el gusto de las personas mayores. Ya eran pocos las personas jóvenes que se sentían atraídos a esa música. Y aparte, dentro de esa música que podemos considerar fuera del rock, pues aparecían nuevas figuras que comenzaban a consolidarse, comenzaban a ocupar los lugares de los clásicos. Me refiero a una señora Lucha Villa, una Lola Beltrán, Vicente Fernández, el que comenzaba, un Armando Manzanero, un Alejandro Algara, que van a ir ocupando esos lugares. Así que la música de la nueva ola comenzó a enfrentarse a la música de la nueva ola dentro de lo que podemos decir tradicional. Y comenzaron a trabajar juntos. Ahora aquí también vamos a ver, ya hemos mencionado, cómo las caravanas, la caravana Corona de la cerveza, hacía las giras a nivel nacional en la cual iban pues viajando por todo el país llevando artistas y llevaban tanto rock and rolleros, baladistas de la nueva música como de la antigua ola, ¿ok? Por ejemplo, una Lucha Villa pues llegó a participar en las caravanas Corona, y algunos otros artistas seguían llevando, por ejemplo, a la Santanera, aunque la Santanera seguía haciendo sus cosas también independientes, y infinidad de grupos dentro de la música tradicional que se escuchaba en México, compartía con el rock sin ningún problema. Y de ahí que incluso hubo también algunos que comenzaron, algo también es importante aquí decir, que hubo algunos que comenzaron cantando rock and roll y cambiaron su género. Por mencionar alguno, y esto no sé, son pocos las personas que lo saben, por ejemplo, el señor Mike Laure y sus Cometas, que más conocido como Mickey Laure. Bueno, él comenzó en 60 y 61, graba 2 discos de puro rock and roll, ya sea haciendo cover, incluso haciendo composiciones propias, pero después cambia su género. De hecho, por eso el nombre de haciendo alusión a Bill Haley y sus Cometas, por ejemplo, por eso aquí en México era Mike Laure y sus Cometas. Pero cambia la música tropical y le sigue yendo bien. E incluso él sigue participando en las caravanas Corona, en los eventos en los que se juntaba los rock and rolleros con la música tropical, con la música vernácula. Él seguía siendo invitado, no había ningún problema y seguía teniendo popularidad. Incluso me atrevo a decir que tal vez mayor popularidad que cuando cantaba rock and roll. Bueno, ahora
Vamos a ver algunos de los grandes programas que había en la televisión. Para esto vamos a mencionar a dos estaciones fuertes. Ajá. Eh, tenemos aquí a la XX, a la XEQ y pues a la inolvidable XEW, entre las principales, aunque había otras. Recordemos que frecuentemente se daban los permisos para que hubiera nuevas estaciones de radio, comerciales o particulares. Tenemos ahí, por ejemplo, La Hora del Aficionado, que estuvo 45 años al aire, en el cual, bueno, pues, ¿en qué consistía este programa? Pues era, pues, de canto, ajá, o lo que pudieras hacer, lo que supieras hacer, pero principalmente era canto. Entonces, te llamaban, tú pasabas, tú decías que tenías buena voz, tú ibas y cantabas algún tema de moda, o si querías tú poner algo tuyo, pues qué bueno, adelante. Y bueno, había algunas modalidades de una manera seria. De hecho, algunos cazatalentos de algunas disqueras se iban a esos programas y veían, no, como que si pega, y vamos a firmarlo en un contrato. O también de una manera chusca, ajá, en la cual sí te estaban cantando, pero te permitían cantar, pero te estaban interrumpiendo, ¿no? Ya sea un payaso tratando de hacerte reír, haciendo travesuras, a veces un poco pasadas pasadas, dicen por ahí, dicen los chavos, pasado de lanza. Entonces, y era cuánto aguantabas. Ajá, entonces, esos programas se estuvieron replicando durante mucho tiempo. Por ejemplo, no sé si recordarán allá por los años 90, aquí la retransmisión que es en México del programa de Don Francisco, ¿no? Que las personas empezaban a cantar y aparecía el dichoso chacal, ¿no? Y el que te corría. Pero te hacía algunas travesuras para que tú te desconcentraras en lo que estabas haciendo hasta que te daban aire, ¿no? Y algunas veces la misma gente, ¿verdad? Al ver que la persona que está cantando no tiene buena voz y pues adelante, le daban aire. Tenemos también otros programas, por ejemplo, uno que se llama El Cochinito, El Rico Vacilón, tenemos El Risámetro, El Colegio del Amor, La Hora Íntima, tenemos Saludo Musical, De Mujer a Mujer, Cartas de Mujer, Cómicos y Canciones, La Doctora Corazón, Carlos Lacroix, La Policía Siempre Vigila, tenemos también Cancionero Picot, El Profesor Colgate, El Club de la Escoba y el Plumero, El Reloj Musical, El Doctor IQ, tenemos también La Hora Internacional, La Casa de Huéspedes, Noches Tapatías. Cabe mencionar que este último que mencioné, Noches Tapatías, pues tiene aquí la dicha de haber sido, para algunos, que fue considerado el primer programa de radio que se enlazó a la televisión. O sea, lo puedes escuchar por radio o lo podías ver por televisión. Noches Tapatías. Y de ahí para el Real, pues, estaciones, programas que estaban en la radio, pues podías empezarlos a ver en televisión. Ahora, otra cuestión aquí importante que le debemos a la radio y que pasó a la televisión también fueron las radionovelas. Uh-huh. Aquí en México la cuestión de la radionovela no inició en los 60, ya tenía su buen recorrido. Vamos a ver que sea. Vamos a hablar de 1932, en donde aparece en la XW la primera radionovela llamada Los Tres Mosqueteros. Eran episodios de 20 minutos, duró 6 meses al aire y fue producida por dos cineastas, los señores Alejandro y Marcos Aurelio Galindo. Fue la primera radionovela. Cabe mencionar que en estos tiempos, con la radio, incluso con la televisión, no se acostumbraba a grabar los programas al principio. Ajá.
todo era en vivo. No es como ahora grabas el programa y ya lo pones. Hasta puedes adelantar programas y ya nomás los vas subiendo. No, ahora en esos tiempos era todo de memoria. No había los apuntadores que tenemos ahorita que dicen ahora en la televisión, ay, que Chicharito te están diciendo lo que tienes que decir o hacer. En esos tiempos no. Incluso cuando empiezan a aparecer, hay artistas ya de carrera que no les gusta usar eso porque estaban acostumbrados a hacer las cosas todo de memoria y a la primera. No tienen que estar repitiendo, diciendo, ah, te equivocaste otra vez, ay, me dio risa, vamos a repetir. No, eran muy serios y formales en sus presentaciones. Sin embargo, es a partir de 1965 donde las radionovelas comienzan a tomar mucha más fuerza. Incluso algunas de ellas se llegan a extender, o mejor dicho, se llega a extender la costumbre de la radionovela hasta hoy día. Hoy día puedes ver alguna que otra por ahí estación de radio que todavía te retransmite radionovelas de Buda hace añísimos. Entonces, vamos a ver aquí que la primera radionovela, una radionovela que rompió marcas, hizo una marca mundial en cuanto a su duración y por los capítulos que tenía. Duró 11 años con 11.350 capítulos y me refiero a la radionovela de Chucho el Roto. Incluso después por ahí se habla de que se llegaron a hacer una cuestión para el cine, pero primeramente comenzó por las radionovelas. Chucho el Roto se transmitía pues de lunes a viernes y los capítulos duraban media hora, 30 minutos. Ahora, aquí vamos a mencionar algunas de las radionovelas. No sé si algunos de ustedes, los que estén viendo este video, se acuerden de novelas como Felipe Reyes, Apague la luz y escuche, El derecho de nacer, San Martín de Porres, El Conde de Montecristo, Juana de Arco, Vénganse con Pancho Villa, Los Pérez García, uno que se llamaba Radioteatro. Estas de radioteatro pues eran pequeños, podemos decir pequeños sketches, pequeñas obras unitarias, no eran como tal una radionovela, las puedes escuchar distintas, algunas pueden estar en 2 capítulos si quieres, pero era la cosa que fueran cortas. Repito aquí, muchas de estas obras, de estas radionovelas, llegaron a hacerse películas, llegaron a hacerse telenovelas. Por ejemplo, San Martín de Porres se hizo película y se hizo una novela. También El derecho de nacer se llevó al cine y después se llevó a las telenovelas, ya posteriormente. Ahora vamos a ver aquí algunos grandes actores de las radionovelas. Tenemos al señor Manuel Pérez Ochoa, a Pedro Armendáriz, Amparo Garrido, Víctor Alcocer, Pedro de Aquillón, Arturo de Córdoba, Luis Manuel Pelayo, Arturo Benavides, Narciso Busquets, Queta Labat, Beatriz Aguirre, Iracema Lilian, Ofelia Guilmain, Domingo Soler, Silvia Derbez, entre otros. Muchos de ellos, cuando aparece ya las telenovelas, muchos de ellos pasaron directamente a las telenovelas y ya llevaban callo, ya llevaban camino con las radionovelas. Ahora, cabe aquí mencionar que los equipos de producción de lo que empezaron como radionovelas, pues estuvieron bastante tiempo. Se hicieron viejos ahí, empezaron adolescentes, chavitos. Porque duraron desde los años 30, 40, 50 y 60. Y posteriormente muchos de ellos se integraron a la televisión. Por ejemplo, Luis de Llano comenzó en la radio, Mario de la Piedra, Alessio Robles, Juan José Gurrola, y Margarita Michelena, por mencionar algunos. Ahora también vamos a ver de las grandes voces de la XEW.
No sé si recuerdan, yo me acuerdo yo, pero algunos también recordarán, yo tengo 48 años, ya vamos a cumplir 49. No sé si recordarán en su niñez alguna vez que llegaron a escuchar la XW, la típica campanita, tin, 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 lo XW, la voz de la América Latina. Y esa voz era inconfundible. Y cada radioestación tenía sus locutores principales. Y tenían esas voces características. Tú dices, este es tal. Y este es tal estación. Con el XW ya simplemente con la campanita. Tin, tin, tin. Con eso. Ya dices, la W. Ya va a empezar el programa, la novela. Bueno, sale. Vamos a mencionar aquí a hablar de algunos, mencionar algunos de los principales voces de la radio. Tenemos, por ejemplo, aquí al señor Manuel Bernal, quien se dedicó a entretener y educar a los niños con un personaje que se había creado y eran el tío Polito. Tenemos también a Pedro de Lille, con dos grandes programas, uno La Hora Azul y la otra La Hora de los Aficionados. Tenemos también a Alfonso Sordo Noriega con los eventos deportivos y toda clase de festividades que hubiera, ahí estaba el señor Noriega. Después tenemos Álvaro Galvez y Fuentes con su programa El Bachiller, a Luis Cázares Novelo, a Paco Malgesto, Arturo de Córdoba, Luis Marcelo Farías, Ricardo López Méndez, Pepe Camacho, Jorge Marrón con su programa El Doctor IQ, a Dante Aguilar, a Joaquín Grajales, León Michel, el Mago Septién, Ramiro Gamboa, es decir, el tío Gamboín, sí, o sea, comenzaron en la radio, en cuestión del deporte, el Mago Septién, el León Michel, también, dentro de sus grandes voces, bueno, o sea, infinidad de personas. Tal vez estos nombres para muchos de ahora, nuestras generaciones, que somos de los 70s, 80s, son de los 90s, y estos cuates, ¿quiénes eran? Bueno, pero los que les tocó vivir eso, que nacieron en los años 20, 30, pues se van a dar cuenta o van a recordar esos nombres, que muchos de ellos, como ya comenté, pasaron directamente a la televisión como actores, como productores. Ahora, vamos a hablar aquí también acerca de otro grupo radiofónico, porque la XW, ya mencionamos, no fue la única. Fue pionera, sí, pero no fue la única radioestación. Vamos a hablar aquí del grupo Radio 1000. Y pues aquí también vamos a ver que también estuvo pues presente en la cuestión del rock también. Tenemos aquí entre sus estaciones más escuchadas, algunas todavía existen, otras ya no, ya me dirán ustedes si todavía las escuchan por ahí. La Chica Musical, 950 La Pantera, Estéreo 1000, Radio Eco, Radio Sinfonola, Radio bueno, ya no me acuerdo, bueno, hasta aquí Radio Sinfonola, La Pantera, bueno, son estaciones que ya Radio Onda, había otra, bueno, aquí, aunque siempre la estación Radio 1000, que se presentaba como Radio 1000, fue siempre como que la primera, la principal, y alrededor de ella todas las demás. Por algún tiempo, vamos a hablar aquí de la estación de La Pantera, va a cambiar, no sé si algunos recordarán ese hecho, que La Pantera cambió su nombre a Radio Gemas. ¿Qué pasaba ahí? Transmitían radionovelas, pero pues tristemente no pegó, así que mejor vamos a lo antiguo, La Pantera. Ahora, algunos de los grandes programas de Grupo Radio 1000 tenemos Preguntas y Sorpresas, Las Inmortales, La Hora de los Beatles, muy famosa, Amigos de la Discoteca, Juicio Final y Generación 60-70.
Dentro también de Radio 1000 tenemos a grandes locutores, grandes voces. Tenemos a Agustín Romo, a don Jorge Gutiérrez Zamora, Mario Iván Martínez, padre del actor de cine y televisión. Tenemos también a Germán Carvajal y a Roberto Anaya, por mencionar algunos. Vemos aquí cómo entonces la radio pues se supo adaptar a los grandes cambios que presentaba la televisión y nunca se nunca se olvidaron del rock. El rock siempre estuvo presente, presente, presente. Y hoy día todavía pues podemos escuchar estaciones de radio en los cuales le dedican tiempo al rock, son dedicados al rock and roll. ¿Ah? Yo ahora más para comentarles algo, por ejemplo, yo me hice aficionado del rock and roll, pues que tendría yo como unos 9 años, yo creo, sí, 9 años. Y pues había un programa, no sé si todavía lo tengan, aquí por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se llamaba Radio Universidad de la UAC, en la cual pues todos los jueves a las 4 de la tarde, si no me equivoco, pues pasaban una hora dedicada al rock. Y bueno, lógicamente se llamaba el programa Páginas del Pasado. Y pues salía, bueno, ahí puedes escuchar los clásicos y no tan clásicos de los años 60 en México. Era solamente rock and roll en español. Aunque había otras estaciones que también de la misma Radio Universidad que también ponen en inglés, los Beatles y lo demás, pero ese Páginas del Pasado era dedicado al rock en español. Y fue donde yo empecé a conocer pues lo básico, ¿no? Entonces, Angélica María, Enrique Guzmán, los Crazy Boys, etcétera, 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 etcétera. Fui creciendo y me di cuenta que existían también versiones en inglés. Bueno, vamos a ver cuáles son y empezaré a coleccionar música. Entonces yo le debo mi gusto por el rock and roll a las estaciones de radio. En este caso a Radio Universidad y al programa Páginas del Pasado. Pues bueno, espero les haya gustado esta información, les haya movido el recuerdo. Algunos hay todavía, conozco personas que todavía son de escuchar la radio, que todavía escuchan por ahí algunas radionovelas pasadas, todavía amantes de la XCW o del grupo Radio 1000, La Pantera, o sea, infinidad de estaciones de radio que les son fieles, ya por tradición, porque el abuelo, la mamá, el papá lo escuchaban y lo siguen escuchando, y eso es bueno. Porque creo yo que la radio también tenía, antes de la televisión, tenía algo que ya con la televisión se perdió. Alimentaba tu imaginación. Te imaginabas ahí en el estudio, porque había muchos programas eran en vivo, estaba el artista en vivo en la radio y lo entrevistaba, entonces te estabas imaginando ya la escena, te imaginabas tú ahí. Entonces creo yo que la radio jugó un papel muy importante en nuestro país, para la promoción de la música, de la cultura y claro que sí, también del rock and roll. Pues bueno, eso es todo, me despido, se fue un poco largo esto. Me despido de ustedes, deseándoles tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien, pásensela chido, disfruten con su familia. Si todavía tienen que trabajar mañana, pues ni modo, no hay de otra, pero que se la pasen muy bien, que tengan muchas cosas bonitas en su vida. Se despide de ustedes su amigo Afaba Fraxa, recordándoles que yo no soy un rebelde, solamente quiero vivir y compartir el rock and roll. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao.